Uruguay ha avanzado sustancialmente en los últimos años en el reconocimiento de derechos, especialmente el de las minorías históricamente discriminadas. Hoy tenemos una ley que avala y certifica el matrimonio igualitario. Hemos conversado con la autora de ese proyecto, la electa senadora suplente por el Partido Comunista, activista del colectivo Ovejas Negras y abogada Michelle Suárez. Con ella hemos recorrido también su cambio de orientación sexual, pero fundamentalmente su experiencia a la luz de esta militancia, de este trabajo y de los contenidos que aún le restan por desarrollar al Uruguay en la conquista de una verdadera equidad en esta materia. Amigos, hoy estamos conversando con Michelle Suárez, una activista militante por los derechos de las personas que son trans, que son gays, que son homosexuales, integra el colectivo Ovejas Negras, pero también es una militante política y es una senadora electa, aunque en carácter de suplente, por el Partido Comunista, del Frente Amplio, y tendrá seguramente espacio en el Parlamento uruguayo, porque siempre hay posibilidades de que aquellos que están en la lista de suplentes puedan ingresar a la titularidad de la banca en algunos momentos, porque el sistema así lo habilita. Michelle, muchas gracias por recibirnos en tu casa, en la Costa de Oro de Montevideo, o mejor dicho, de Canelones, en una jornada realmente calurosa. Y mi primera pregunta es, ¿qué te define? ¿O qué te definió? ¿Qué te impulsó a ser esa persona activista, a trabajar con intensidad por la reivindicación de tus derechos, no solo como persona, sino por la elección o la opción sexual que tú has realizado, y a conjuntar esfuerzos y trabajar para que la sociedad comprenda que hay personas que tienen naturalmente el derecho a vivir su sexualidad, su afectividad, su universo personal, como mejor lo elijan, en la medida que no están haciéndole un daño a nadie? A ver, yo en realidad como historia personal, yo llegué porque en un momento muy especial y muy personal mío, que tiene que ver con el fallecimiento de mi madre. Mi madre falleció a fines del 2009, y más precisamente el 20 de noviembre del 2009, y en realidad yo comencé a militar en el colectivo Ovejas Negras en enero del 2010. En ese periodo muy corto, que fue prácticamente de un mes y medio antes de comenzar a militar, yo realmente había comenzado a vivir un duelo muy difícil, muy complicado. No encontraba una forma adecuada de llevar el dolor de ese momento y no sabía cómo transformar una profunda angustia en algo productivo. Sentía que realmente me ahogaba. Entonces, generalmente mi auxilio siempre había sido o lo académico o lo laboral, pero en ese momento no sentía que me alcanzara. Y el consejo de una amiga fue que, bueno, como siempre yo había coqueteado con cuestiones que tenían que ver con la defensa de derechos humanos, iba a charlas o reuniones y demás, pero nunca había tenido un rol militante. ¿Por qué no probaba a tratar de conectarme, a ir a alguna reunión? Total, no se perdía nada, a ver si me gustaba. Y seguí ese consejo y yo comencé inmediatamente, después de la primera charla que tuve, comencé a ir a las reuniones. Y prácticamente en forma inmediata, en el colectivo había un enorme vacío que tenía que ver con el área del derecho. Había muchos profesionales. Faltó agregar que tú eres abogada. Sí, había un enorme vacío en el área del derecho, porque si bien había profesionales, casi todos estaban dedicados a otras áreas. O eran docentes, o eran psicólogos, o eran profesionales de alguna ciencia social, pero no derecho. Y a mí me parecía que era como una herramienta muy poderosa que estaba muy olvidada o dejada de lado. Y fue casi en forma instantánea que empecé a trabajar en el anteproyecto en ese momento de lo que era el matrimonio igualitario, y que de alguna forma a mí me permitió, en lo absolutamente personal, o sea, dejando de lado lo que podía ser colectivo, un lugar donde depositar productivamente mi dolor. Por eso es que yo recuerdo cuando se aprobó, que tal vez algunas personas lo entendieron y otras personas no, yo comenté que yo sentía que ese proyecto que se había convertido en ley era el hijo de mi dolor, porque en realidad lo que había ahí era depositado algo muy personal. Tal vez por eso lo sentí tan propio, o tal vez por eso mi seguimiento de ese proyecto fue tan de cerca, porque muy íntimamente yo lo sentía mío. Los proyectos nunca son tuyos. En el mismo momento que un proyecto es presentado al Parlamento, se despega de vos
y pasa a ser del colectivo y pasa a ser del tracto parlamentario, Y la pasa a redacción sufrir modificaciones. la redacción fue casi exclusivamente tuya, tuviste más colaboración. No, la redacción fue solamente mía. Solamente tuya. Y supongo yo que en las charlas con los parlamentarios, porque todo esto siempre a veces hay un proceso de discusión, de visitas, de ver, de auscultar cómo viene el panorama político, cómo fue generándose ese proyecto de ley, cómo se fue gestando. ¿Tuviste solidaridad, tuviste comprensión, te ayudaron? Te dijeron, mirá, por acá puede ser que haya algún tipo de problema o resquicio legal que complique la aprobación de una ley que es muy importante y que hoy forma parte de la vida de todos los uruguayos. En realidad hubo un proceso bastante particular. Por lo general, desde la sociedad civil organizada, que es el lugar en el cual yo trabajé, cuando se acercaba en la función que tiene el sistema político, que es de puente entre las necesidades sociales insatisfechas y de alguna manera el ver si se le pueden dar una respuesta a esas demandas, por lo general se golpeaba la puerta del sistema político con una demanda justa, razonable, pero exigiendo respuestas. Y esta vez fue un cambio en la forma en que existió este relacionamiento, porque fue un poco más maduro, porque más allá del reclamo o de la demanda, ya se llevó una propuesta, o sea, se había realizado un anteproyecto. Ese anteproyecto se hizo un debate muy profundo dentro del propio colectivo para que todos quienes participamos del mismo lo respaldáramos, lo sintiéramos como propio. Posteriormente a ello se tendieron puentes con otras organizaciones que no necesariamente trabajarán diversidad sexual. Había organizaciones que trabajaban afrodescendencia, otras que eran gremiales, otras estudiantiles, otras que trabajaban cuestiones que tienen que ver con otros ejes de discriminación, y se elaboró una coordinadora de organizaciones de la sociedad civil que apoyaban el proyecto. Recién en ese momento, con ese apoyo social, es que se fue a golpear la puerta del sistema político y se trató de trabajar con todos los sectores, más allá de que el sector que lo tomó inmediatamente, el partido que lo tomó inmediatamente fue el Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio la primera persona que incluso se ofreció a la redacción de lo que eran la exposición de motivos fue el diputado Sabini. Así que ese fue un poco el comienzo. Lo que sí puede ser, por lo menos me podría llegar a sorprender, es que a priori yo podía pensar qué elementos podían llegar a ser cuestionables o podían llegar a ser polémicos. En mi absoluta inocencia creí que había un elemento del proyecto que me parecía prácticamente cosmético, poco importante, que no iba a despertar ningún debate profundo, por lo menos a esta altura de los tiempos, que tenía que ver con que las parejas fueran heterosexuales, sus componentes, o fueran homosexuales, pudieran elegir el orden de los apellidos de sus hijos. Que no necesariamente tuviera que ir el apellido del padre o de la madre jerarquizado. Y sin embargo, gran parte del debate parlamentario, por no decir que el 90% del mismo, se centró exclusivamente en los horrores que conllevaba para muchos señores que hubiera la posibilidad de que su apellido no fuera primero que el de su esposa. Y bueno, o sea que nos centramos en un elemento que además para parejas del mismo sexo poco importa, pero que increíblemente, en el afán de no hacer diferenciaciones en el otorgamiento de derechos y de alguna manera lo universalizaste para que todo el mundo pudiera se vieron mecanismos claros de cómo opera el patriarcado. O sea, una cuestión que parecía una mera tradición, que en realidad no otorga ni quita derechos, terminaba siendo el eje del debate. No la propuesta en sí, que finalmente se cristaliza. ¿Sentiste esa amargura o dolor o decepción? Porque de repente parte de ese sistema político no acompañó esta iniciativa, a veces con algunos calificativos un tanto gruesos, que pueden haber estado, que fueron innecesarios a la hora de calificar. Un derecho natural que las personas tienen, como ha dicho incluso el presidente de la República, cada quien tiene que vivir el amor como lo siente y lo desea. ¿Sentiste algún tipo de frustración? Porque yo imagino que en tu vida personal el proceso de la discriminación y de la burla y a veces hasta de dejarte de lado debe haber sido un proceso duro, complejo. Pero en este aspecto puntual, ¿cómo lo sentiste? Yo creo que el Parlamento es básicamente la representación de nuestra sociedad. Por lo tanto, como toda representación,
hay todo tipo de voces. Van a haber voces que van a ser sumamente progresistas y van a ser otras que no van a hacerlo tanto. Entonces, yo creo que en este debate, por la abrumadora mayoría en que fue votado este proyecto y teniendo votos además de todas las trincheras políticas, de todos los sectores, creo que lo que yo puedo sacar en conclusión es que ha habido una enorme evolución de nuestra sociedad. Una evolución que primero se siente en lo social y que después de alguna manera se tradujo en los votos que este proyecto conllevó. Yo siempre planteo el mismo ejemplo. Cuando yo tenía 15, yo tengo 31 años. Cuando yo tenía 15 años, era muy común para mí escuchar en el liceo en el cual yo iba, en la calle, en una radio, en cualquier medio masivo, que alguien muy suelto de cuerpo dijera: a todos los putos hay que quemarlos o hay que matarlos. Y que ninguno de nosotros, nos sintiéramos alarmados. Estábamos absolutamente acostumbrados a que alguien hablara de esa forma. Ninguna voz, ni aquellos que lo lamentaban, ni aquellos que lo arengaban, iba a surgir sintiéndose de alguna manera agredida por estas expresiones. Sin embargo, hoy, que han pasado 16 años, que para los cambios sociales es relativamente muy poco tiempo, todos sabemos que es políticamente incorrecto y que conllevaría un escándalo que alguien, quien fuese, en un medio masivo, utilizara estas expresiones. Entonces, esto es revelador de que hay un cambio de sensibilidad. El hecho de que nosotros sepamos que hay cosas que no podemos decir en voz alta, aunque las pensemos, muestra claramente que la sociedad uruguaya ha hecho avances. Obviamente a todos nos encantaría que con ciertos temas hubiera unanimidades. Pero es algo más complejo. Pero más allá de eso, yo lo que tomo en cuenta en la valoración es el avance sumamente positivo y no gratuito que tuvo la sociedad uruguaya. Michelle, para después de la pausa, me gustaría que hicieras una diferenciación bien clara entre lo que es el universo trans, con todo lo que conlleva, dónde te posicionas tú y cómo sientes que puedes seguir avanzando en la construcción de esa sensibilidad y esos caminos que hoy, por supuesto, están mucho más cristalizados y aceptados como una forma de vida en la sociedad uruguaya, y yo coincido contigo, que hay valores y miradas que por suerte han cambiado y nos han dado un país distinto a que se vivía hace 15 o 16 años atrás. Pero después de la pausa lo conversamos. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Ayva del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Ayva nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Yo Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate, las vacaciones están al lado. Amigos, estamos hablando con Michelle Suárez, activista, mujer de derecho, activista, pero además una política importante que comienza a construir con sus jóvenes 31 años
un camino propio en un universo nada sencillo. Yo te preguntaba antes de la pausa que me definieras un poco más. ¿Cómo debe entenderse para aquellos que miran y dicen, bueno, ¿qué es un travesti, un transexual, un transgénero? Como que no todavía están claras, no digo las fronteras, pero por lo menos los universos que cada uno representa. ¿Y cómo te ubicas tú dentro de ese universo? A ver, yo siempre digo, ante todo el mundo siempre digo, yo soy una mujer trans. La palabra trans es una palabra que de alguna manera nuclea travestis, transexuales y transgénero. Si yo tuviera que elegir dentro de estas tres opciones, yo diría que soy transexual. La persona que es transexual en sí es alguien que desarrolla un género, una identidad de género que no coincide con su genitalidad. ¿Te ha tocado vivir en un cuerpo prestado que no es el que hubieras elegido? Generalmente se utiliza una metáfora bastante poética que es una persona que tiene un alma en un cuerpo equivocado. Y me parece adecuada, me parece correcta. Entonces, generalmente lo que sucede es que esa persona tiene una genitalidad, por ejemplo, masculina, o sea, nace con un pene y desarrolla un género femenino. Su forma de comportarse, de vestirse, de actuar, de sentir, es femenina. Y desarrolla una identidad al respecto. Y se identifica o con un rol de hombre o de mujer. Hay quienes, más allá de este desarrollo de su identidad, consideran que para esta construcción necesariamente tienen que atravesar ciertos procesos de cambios físicos y morfológicos. Lo más drástico o aquello tal vez la decisión más profunda tiene que ver con la mal llamada cambio de sexo, que en realidad es reasignación de sexo, por el cual de alguna manera se adecúa la genitalidad a la identidad. ¿Te ha pasado por la cabeza esa probabilidad? ¿Lo has meditado? En su momento sí, pero la descarté porque en mi caso personal no me resulta necesario. Pero sí me parece que hay muchas otras personas en donde realmente esa no adecuación le genera un profundo dolor psíquico, que ese tipo de cirugías lo que hace es cesar con esta circunstancia. Es básicamente lo que define la disforia de género. Y en otros casos las personas no se identifican con los roles ni de hombre ni de mujer. Tal vez desarrollen una estética que no tenga que ver con su genitalidad o con un género que coincida con su genitalidad, pero no se sienten como un tercer género, no se identifican ni como hombres ni como mujeres y reivindican la palabra travesti. Una forma ubicada, educada de referirnos a cualquier persona, un hombre trans o una mujer trans, es con esta denominación, porque a priori no sabemos de qué forma se autopercibe o de qué forma se autodefine. Yo te preguntaba fuera de cámaras hoy si la opción por el derecho había sido en función de tus luchas, de tu reivindicación, del camino que has construido con el colectivo Ovejas Negras, pero tú en lo personal con este proyecto, la opción por la abogacía había sido como una necesidad o realmente era una vocación, no una herramienta para poder profundizar en la lucha por las cosas que tú estás reivindicando y trabajando, sino que además se agregaba el espacio de la vocación. Sos abogada por vocación. A ver, yo siempre digo lo mismo, la vocación es algo absolutamente irracional. Muchas veces uno no tiene mucha idea de por qué una cierta actividad la ve como el modo de vida y como aquello que sueña para realizar a lo largo de toda su vida activa. Y más cuando esas vocaciones provienen de la niñez, donde no sabes muy bien de dónde proviene. Yo en mi familia no existen abogados, no existen escribanos, no existía ninguna persona que realizara estas tareas cerca mío, y tampoco existían universitarios. Entonces, en realidad, yo cuando era chica quería ser abogada, ahora no sé por qué. Siempre sentía una pulsión muy especial por esa profesión. Cuando de alguna manera en mi adolescencia pasó absolutamente lo mismo. La única vez en que yo de alguna forma me pude ver seducida por otra profesión fue a fines de la etapa inicial, cuando yo pensé entre ser abogada o ser profesora en Derecho. O sea que de alguna manera sí, la conexión con el derecho estaba siempre. Y finalmente yo creo que empecé a hacer una elaboración un poco más racional de cuál es la circunstancia por la cual el derecho me atraía tanto cuando yo estaba en la universidad estudiando esta carrera, que tiene que ver con que
nosotros en la vida necesariamente tenemos desigualdades de todo tipo, económicas, sociales, culturales, físicas, y que el derecho lo que trata de hacer es tomar una desigualdad sustancial y dar prerrogativas a quien de alguna manera está en desventaja, para que de alguna manera exista una igualdad sustancial. No conformarnos con una mera igualdad formal del derecho, sino que de alguna manera demos ventajas especiales a quien no cuenta con los mismos elementos, para que pueda ejercerlos justamente en forma sustancialmente equitativa. Y a eso quería ir cuando tú haces esta definición. Tú has podido cambiar tu nombre legalmente, hoy sos Michelle Suárez. Sí. Eso está garantizado por la normativa uruguaya. Sí, sí, claro. Esto es importante, como también es importante hacerle conocer a muchas personas que nos siguen en las distintas partes del continente, que en el Uruguay también se pueden adoptar hijos cuando hay un matrimonio igualitario. Y sin él también. Ajá. Sin él también, o sea, nosotros también tenemos la ley de unión concubinaria, la cual reconoce un hecho social que es la comunidad de vida que dos personas sostienen del mismo sexo o de distinto sexo durante un mínimo de 5 años. Lo que se llama, sería como una especie de concubinato moreusorio, o sea, lo parecido al matrimonio, o sea, es de alguna manera comunidad de lecho, techo y mesa. Y sinceramente en esos casos también pueden adoptar como pareja, y también se da otra particularidad de la ley de adopción, que es que si uno de los miembros de la pareja tiene un hijo o hija biológico, también puede ser adoptado por el concubino o el esposo o esposa con quien ese menor no tiene lazos biológicos. Entonces esto se da en pie de igualdad para familias homoparentales y heteroparentales. ¿Tú cambiaste tu nombre y también en tu documentación el sexo? Sí, claro. Todo, se cambia todo. Absolutamente. Todo. Eso es una Es cierto que la persona opte por cambiar uno solo de esos elementos. También tiene esa prerrogativa. Exactamente. Michelle, ¿cuándo descubriste, en qué momento sentiste que estabas, como tú decías, tu alma encarcelada en una realidad que no es la que tú sentías? En forma intuitiva desde siempre. Porque yo recuerdo que tenía 4 años y yo necesariamente jugaba a los mismos juegos, tenía los mismos intereses que mis compañeras y no los de mis compañeros. Yo además era hija única y francamente yo creo que tuve una muy bella infancia, debido a que mis padres supieron de alguna manera manejar esta situación de una forma natural y no sancionarme por situaciones que en realidad yo las vivía como de plenitud. Sí, yo me di cuenta desde muy chica que para el entorno social, para las instituciones, para la escuela, eran cosas mal vistas. Yo recuerdo que... Amiguitas tuyas que los papás decían no juegues porque no. En ese aspecto para nada, al revés. O sea, debo reconocer que no, en mi infancia en ese aspecto... Ahí no hubo discriminación. No, si había alguien que me invitaban a todos los cumpleaños era a mí. Me invitaban a todos los cumpleaños de los varones y a todos los cumpleaños de las nenas. Me llevaba bien con todo el mundo, era muy sociable. No, en ese aspecto no, para nada. ¿Y el resto del entorno familiar, cómo te fue tratando cuando tú fuiste creciendo? Llega la adolescencia, que es la explosión de la sexualidad, que es la explosión del descubrirse, de empezar a sentir ya atracción por el otro o por la otra. ¿Cómo fue esa primera etapa? Lo que pasa es que yo a muy temprana edad planteé claramente cuál era mi sentir. O sea, yo tenía 15 años cuando le dije absolutamente a todo el mundo, a mis padres, a mi familia sanguínea, a mi familia de lazos espirituales, o sea, a mis amistades, a mi entorno social y a mis compañeros del liceo y a mis profesores, que yo era Michelle, que era una mujer y que me sentía de esta manera durante las 24 horas del día, y de acá en más iba a ser mi identidad. Entonces no había de alguna manera un tipo de problema para eso. Vamos a la pausa, y a la vuelta a la pausa comenzamos a profundizar un poco más estos conceptos.
La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Yo Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate. Las vacaciones están al lado. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con Michel Suárez y bueno, estamos sentados en un capítulo más personal. No quiero ser tomado como invasor a tu vida personal, pero tu propia épica de vida también puede ser demostrativa para muchos, de asumirse, de entenderse, de hacerlo conocer y de que el mundo comience a entender que allí hay una persona que, bueno, vive de esta manera, se siente de esta forma. ¿Cómo fue ese despertar colectivo hacia eso que tú dejaste de llevar como un secreto para hacerlo una revelación y que todos entendieran que deberían acompañarte desde ahora como Michel y no como se te conocía hasta ese momento? A ver, depende en qué ámbito. O sea, en el ámbito familiar, o sea, yo soy hija única, con mis padres no tuve ningún problema, siempre me apoyaron y yo siempre planteaba lo mismo. Yo creo que la única diferencia que yo a veces encontraba con los relatos de las historias de vida de otras compañeras trans, con el mío, era que yo los enemigos los tenía afuera, no los tenía en mi casa. En mi casa era mi hogar, yo ahí seguía siendo mi refugio. Entonces todo lo malo ocurría fuera de mi casa, no dentro. ¿Esos amigos a los que les revelaste tu secreto, cómo lo tomaron? No, el núcleo de amistades, que además eran amistades desde la niñez, lo aceptaron igual que mi familia. O sea, lo tomaron incluso mis amistades como algo absolutamente natural y en muchos de los casos era como, bueno, ya era hora. Sí. Ya era hora que imagínate, chocolate por la noticia. Ya era hora que lo plantearas, pero sí fue muy distinto en el ámbito educativo. ¿En la universidad lo sufriste mucho? Sí, yo igual siempre digo lo mismo, la etapa más difícil necesariamente fue en los últimos 3 años de liceo. Donde el adolescente suele ser más cruel. Cuando llegué a la universidad, yo venía con 3 años de heridas. Aprendizaje. Entonces, 3 años de heridas constantes hacen que tu piel sea muy gruesa. Entonces, para mí, lo que para muchas de mis amistades era indignante, para mí era un alivio. Porque en realidad, si yo lo comparaba con lo que yo había vivido en el liceo, era francamente un juego de niños. Entonces yo en el liceo, yo siempre planteo lo mismo, tenía 15 años. No es lo mismo tener 15 que tener 19. No. Cuando tenés 15 años, no tenés herramientas para defenderte. No entendés las agresiones. No entendés cómo puede ser que mágicamente las mismas personas que te conocen desde tus 5 años, de un día para otro te puedan despreciar. Hay mucha crueldad en la adolescencia. Entonces, pero el desprecio no necesariamente va solo de la mano de los adolescentes, va de la mano muchas veces de los padres de esos adolescentes. Yo era la misma nena que jugaba con sus hijos cuando teníamos 6 años y ahora pasé a ser un ser despreciable de un día para el otro. Yo pasé de ser la alumna modelo
de mejores calificaciones, que los padres me colocaban como un ejemplo a seguir, pasé a ser alguien despreciable. Y la única razón fue que yo manifesté públicamente cuál era mi identidad. Entonces yo seguí viviendo en la misma casa, seguí yendo al mismo liceo, seguí cuidando a mi madre en su enfermedad, seguí haciendo las mismas cosas que hacía el día anterior. La única diferencia es que yo era un poco libre y era un poco más feliz. No sentía que estaba mintiendo las 24 horas del día. Y no solo mintiéndole a los demás, mintiéndome a mí misma. Yo había meses que siempre describo lo mismo. A mí me llamaban y me costaba darme cuenta que me llamaban a mí. Porque yo no sentía ningún tipo de conexión o identificación con el género nombre, o con el nombre que figuraba en mis documentos. ¿Y cómo fue el despertar del amor, Michelle? ¿Cómo te has ido llevando con ese descubrimiento de la capacidad de amar? En ese aspecto no tengo ni ventajas ni desventajas. Pero ha sido tan difícil como para el resto del mundo. Yo no miraba, no te lo preguntaba porque fuera una mirada especial, sino simplemente porque asumirse, cambiar y transformar y entregar una vida acompañada con otro, en todos los casos siempre es complejo. Tú vivís sola. Sí. Y la soledad a veces puede ser un arma de doble filo. Uno se acostumbra y le gusta mucho porque tiene su espacio, sus tiempos y su universo, y de repente salir a compartirlo resulta más difícil, o el salir a compartir implica abandonar ciertos espacios personales. En ese aspecto te preguntaba cómo te has ido llevando con ese despertar a sensibilidades más profundas, afectos más hondos. Has podido capitalizar porque venís de una experiencia dura, y eso no hay que olvidarlo. No, sí, yo creo que mi afectividad, por suerte, es bastante sana. Creo que tiene que ver con tener siempre un entorno afectivo, familiar, muy, muy profundo. Si bien obviamente en la vida vas teniendo pérdidas, obviamente mis padres fallecieron, primero falleció mi madre, después falleció mi padre, y obviamente son duelos que hay que vivir, y a veces hay que tomarse el tiempo necesario para poderlos transitar de la forma más sana posible, aprender a convivir con esos dolores y saber seguir adelante. En lo personal, considero que he podido desarrollar, y ojalá lo pueda seguir haciendo, una vida afectiva sana. Ahora vamos a cambiar de tema, porque tú haces una opción política. Vas hacia el Frente Amplio y dentro del Frente Amplio elegís el Partido Comunista. ¿Por qué? A ver, hay dos órdenes de razones. O sea, unas que tienen que ver con absolutamente lo personal, que de alguna forma durante muchísimo tiempo yo pretendía de alguna forma no identificarme o no integrar orgánicamente un partido, porque me parecía que en lo que tenía que ver con entablar un debate o por lo menos una charla con parlamentarios de otros sectores políticos, en el caso de cuando estuvimos debatiendo el proyecto de matrimonio igualitario, o podría ser otro proyecto. El hecho de que no tuviera una bandera asignada podía ser algo facilitador, dado que había muchos de mis compañeros que tenían una doble militancia ya de muchos años. Ahora, la cuestión de alguna forma se ponía en un profundo brete cuando llegamos al año 2013, año preelectoral, donde si bien se habían obtenido enormes logros, también había ejemplos internacionales, yo siempre pongo el mismo caso de España, donde hubieron enormes logros para el movimiento de la diversidad sexual y posteriormente enormes retrocesos y revisiones sobre esos derechos. Los derechos no son cosas que se obtengan como se obtiene algo material, sino que son elementos que se tienen que luchar todos los días. De la misma forma que se construye la historia, en el día a día se construyen los derechos. Entonces, si bien una decisión individual de mi parte no iba a cambiar el rumbo de la lucha que colectivas, claro, de las decisiones colectivas que se tomasen, sí iba a ser una decisión que por lo menos me diera paz en mi conciencia. Una cosa es ser indiferente ante las situaciones y los cambios que va viviendo tu sociedad, y otra cosa muy distinta es participar activamente de esas situaciones. Y ahí elegís la opción del Partido Comunista. Elegí la opción del Partido Comunista. En primer lugar, era obvio, porque creo que todo el mundo ya lo sospechaba,
de que mi lugar iba a ser dentro del Frente Amplio. Pero al mismo tiempo, uno de mis compañeros de muchísimos años de trabajo dentro del activismo, Federico Graña, que él pertenece orgánicamente al PSU desde hace muchos años. Entonces, obviamente hubo una invitación de parte de él, lo cual me dio muchísima confianza, porque además conozco su forma de trabajar y he trabajado con él codo a codo durante muchos años. Y al mismo tiempo a mí me parecía muy interesante instalar dentro del partido del Frente Amplio y especialmente dentro del PSU un debate que creo que trae demasiados problemas, aún hoy, que a veces hasta ha sido un elemento de parte de los discursos de muchos destacados políticos, incluso de nuestro actual presidente Mujica, que tiene que ver con que muchas veces pareciese ser que las cuestiones que tienen que ver con género nos distraen, supuestamente, de los verdaderos debates que tienen que ver con las injusticias sociales, que es la lucha de clases. Y en realidad a mí me parece muy interesante que empecemos a darnos cuenta que la lucha de clases, que el capitalismo y el patriarcado como sistemas no son independientes, sino que son sistemas que se necesitan, que se retroalimentan, la famosa y que dialéctica. todo el tiempo se ayudan mutuamente y que uno no podría coexistir sin el otro. Entonces, en realidad, yo siempre ponía el mismo ejemplo que es un poco abrupto, pero cuando nosotros describimos la situación de absoluta vulnerabilidad de las mujeres trans y decimos que el 90% de ellas están excluidas del mercado de trabajo, del sistema sanitario, del sistema educativo y que solo tienen como modo de sobrevivencia el mercado sexual, estamos describiendo el lumpen. Eso es lumpen. Es aquel sector que ni siquiera es parte de un ejército de reserva. Es alguien que está totalmente excluido del sistema, que vive en los márgenes. Por eso es un marginal. Y eso lo has logrado internalizar, especialmente con las personas que hoy viven en ese mercado de la prostitución más dura, más difícil, más amarga. ¿Has podido rescatar trans desde esa perspectiva? A ver, yo creo que lo que uno tiene, por lo menos es mi perspectiva, lo que uno tiene que trabajar es en condiciones generales que permitan herramientas para quien de alguna manera está en una situación de vulnerabilidad para que pueda desarrollarse. La sociedad lo que tiene que generarle al otro son situaciones de verdadero desarrollo de su personalidad. Entonces yo creo que se comenzó reconociendo a las familias en pie de igualdad y que las protecciones que el Estado da se den a todas las familias. Se reconoció la identidad de esas personas y se empezaron a desarrollar las primeras acciones afirmativas. Tal vez en forma muy tenue, tal vez en forma exclusivamente como medidas gubernamentales del MIDES, no con una ley que específicamente las reglamente, pero creo que se ha comenzado un camino por lo menos prometedor. Y es un camino que hay que ahondar. Uruguay ha tenido mucho miedo de hablar de acciones afirmativas en voz alta. Pero me parece que ha llegado la hora. Y tú eres una voz calificada. Michelle, lamentablemente a veces los tiempos nos limitan. Yo te agradezco infinitamente, no va a ser la primera vez que conversemos, queda paño para seguir analizando justamente este último capítulo del que tú estabas hablando, que es iniciar realmente políticas bien activas, que no sean ni episódicas, ni que estén atadas al desarrollo de un ministerio, sino que sean una concepción de Estado y una definición clara para que todos tengan una verdadera equidad. Una equidad en todo el significado de la palabra. Gracias por recibirnos en tu casa. Ha sido un verdadero gusto conocerte y nos estaremos encontrando. Amigos, hasta aquí este encuentro con Michelle Suárez. Nos estaremos con ustedes reencontrando en un próximo reportaje. Hasta entonces.